Buen día, Manita Pro. Hoy vamos a ver desde el inicio sintaxis explicado por Bruno Fasola, el más pro. Primero empezamos con la base de todo, que son las construcciones sustantivas. Básicamente, las construcciones sustantivas son empezamos con construcciones que básicamente ¿cómo lo explicaría? Y básicamente está conformado, para formar una estructura, o sea, coherente, está conformado por varias palabras. Y después sustantivos porque implican un sustantivo. Ahora, ¿cómo funcionan las construcciones sustantivas? Las construcciones sustantivas consisten en un núcleo acompañado de otras palabras que lo modifican. Entonces, cuando nosotros hablamos usamos un montón de construcciones sustantivas. Núcleo y modificadores. Por ejemplo, la Casa Blanca. Como indica el nombre, las construcciones sustantivas van a estar basadas alrededor de un sustantivo. El núcleo es el centro, por lo cual el sustantivo debería ser el centro, o sea, el núcleo. Y en estas tres palabras, el sustantivo es casa, por lo que casa tiene la función sintáctica de núcleo. Sintáctica porque, no me acuerdo cuál es sintáctica, pero tenía que ver con el significado de la palabra. Se mueve el monito solo. Bueno, por otra parte, tenemos otras dos palabras que ¿qué hacen? Le añaden al sustantivo nuevas cualidades, como la y blanca. A ver, para empezar, los modificadores pueden ser dos tipos de palabras: adjetivos o artículos. Estos como que expresan de mejor manera lo que vendría a ser cantidad y, bueno, en caso de los artículos, y en caso de los adjetivos, otras cualidades como número, color, nombre y otras cosas, porque los adjetivos tienen un montón de significados según cuáles sean. Entonces, por ejemplo, blanca es un adjetivo porque indica un color, mientras que la es un artículo, pero ambos tienen una cosa en común: modifican a casa y siguen con sus propiedades, por así decir, que serían género y número, porque es femenino, una, la, y además que es una, no sería las, porque si hacemos un cuadrito de el, la, los, las, para los artículos, ves que utiliza la porque es singular y femenino casa. A la vez que blanca no puede ser ni blanco, ni blancos, ni blancas, tiene que ser blanca, porque así es como los modificadores determinan el núcleo. Por lo que ambos son modificadores. Ahora, estos modificadores los llamamos directos. ¿Por qué directos? Porque existen los indirectos. Y para eso tenemos que pasar a un nuevo concepto, que son las construcciones. Guarda, preposicionales. ¿Qué son las construcciones preposicionales? Para empezar, necesitamos entender qué es una preposición.
si sabemos las preposiciones, serían a, ante, bajo, cabe, muchos más. Los que usamos día a día son a, de, en, y bueno, son los principales, pero usamos muchos más. Con, que usamos todo el tiempo. Ahora, ¿qué pasa si decimos, en vez de la Casa Blanca, de Miguel? ¿Qué pasa si tenemos la Casa Blanca de Miguel? Ahora tenemos lo de antes, que es la Casa Blanca, pero sumado a otra cosa que es de Miguel. Ahora, de Miguel, ¿qué pasa con Miguel? Miguel sabemos que es un sustantivo, por lo cual debería ser el núcleo de algo. Pero este de, ¿qué hace en la oración? Si tenemos la Casa Blanca de Miguel, ¿qué es lo más importante? ¿Casa o Miguel? O sea, ¿cuál es el concepto? Porque si lo pensamos un poco con nuestra lógica de no saber bien cómo relacionar esto, diríamos normalmente que es casa, porque puede ser la casa de Miguel, la casa de Lautaro, la casa de, no sé, cualquier otro nombre que se te ocurra. Miguelita, Manolito, Lolo, Juan, Pedro, de lo que se te ocurra. Pero el principal es casa. ¿Y por qué ocurre esto? Porque las preposiciones tienen esta costumbre de ser subordinantes, pero no subordinantes, sino más son nexos subordinantes. Para empezar, ¿qué es un nexo? Un nexo representa una unión o un puente. Es subordinantes. Y subordinantes es que elige una prioridad, o sea que desprioriza. Entonces, ¿qué hace? Y todas las proposiciones, en estos casos, tienen la función sintética de nexos subordinantes, escritos así, n/s. ¿Y qué hace nexo subordinante a Miguel? ¿Qué le hace? Lo que hace es básicamente ponerlo en un orden inferior. O sea que si tenemos un núcleo como casa y tenemos Miguel, lo que hace este D es priorizar a casa antes que a Miguel. Por eso decimos que lo subordina. Pero ahora, ¿qué subordina? Siempre Miguel, pero si tendríamos otra cosa en la casa de mi amigo Miguel o algo similar. Bueno, todo lo que sigue, o sea, encerrando la idea de Miguel, se le llama término. ¿Y qué es el término? El término, bueno, en su contenido siempre son construcciones sustantivas o un sustantivo. O un sustantivo. Por ejemplo, Miguel, o podemos decir la Casa Blanca de mi abuela. Y sabemos que mi abuela es una construcción sustantiva porque tiene núcleo abuela y un modificador directo a mí. Ahora, aclaramos que había un modificador directo. ¿Qué pasa con de Miguel? Porque porque tenemos la oración la Casa Blanca de Miguel. Entonces, de Miguel todo junto tiene una función sintáctica aparte añadida, que es también modificar a casa, porque aclara que la casa pertenece a Miguel, porque ese pertenece en realidad sale de la preposición, o sea, un significado que le otorga, pero es justamente la existencia de ese pertenece lo que causa ese modificador. ¿Y qué puso? Una I, es indirecto, porque no expresa directamente un cambio sobre casa, sino que implica una subordinación de otro concepto. Entonces así tenemos la Casa Blanca de Miguel y tenemos
modificadores indirectos y modificadores directos de un núcleo. Esas son las construcciones sustantivas y las construcciones preposicionales. Ahora vamos con algo más, que tiene que ver más con verbos acción. Lo vamos a llamar predicado de una oración. Porque ¿qué pasa cuando las oraciones se vuelven, dejan de ser solo un objeto, sino pasan a ser una acción realizada por un sujeto? Eso es el predicado. El predicado es toda la acción que realiza el sujeto. Entonces, volvamos a Miguel, pero esta vez va a estar así nomás. Digamos que tenemos a Miguel. ¿Y qué hizo Miguel? No sé, por ejemplo, normalmente decimos Miguel jugó a la pelota o algo así. Miguel jugó o por ejemplo, Miguel comió un sándwich. Entonces podemos poner Miguel comió un sándwich. Algo que decimos día a día, que alguien realiza una acción. Ahora, Miguel comió un sándwich. Sabemos que Miguel es un sustantivo. Por lo tanto es un núcleo. Y sándwich también es un sustantivo. Y un es un modificador directo de sándwich. Pero comió, ¿qué es comió? Comió introduce un concepto nuevo que es un verbo. En este caso los verbos, como palabra, son acciones, estados o procesos. Y su función sintáctica siempre va a ser de núcleo verbal, o sea, de la acción que realiza. Ahora, ¿quién realiza la acción? ¿Quién comió? Miguel. O sea, un sándwich no come, Miguel come. Entonces, Miguel va a ser quien realiza la acción. Y a quien realiza la acción le llamamos sujeto. Y lo marcamos así. Encima decimos sujeto. Ahora, como hay varios tipos de sujeto, porque puede ser Miguel y puede cambiar la cosa, decimos que es un sujeto expreso simple. Ahora, ¿qué pasaría si no fuera sujeto expreso simple? Podría ser expreso simple y compuesto. ¿Qué pasa? Cuando es simple tenemos un núcleo, pero cuando es compuesto vamos a introducir un nuevo concepto que son los nexos coordinantes. ¿Qué función tienen los nexos coordinantes? Tienen la función, obviamente, de unir, pero a la vez, o sea que no subordinan, sino que coordinan, o sea, en vez de ser un nivel diferente jerárquico, es el mismo nivel, o sea, están emparejados. ¿Y cuáles son los qué palabras tienen función isocoordinante? Las conjunciones. Y, o, pero. Depende de dónde estén, van a tener diferente función. Pero normalmente siempre usamos y u o, pero en este caso vamos a usar siempre y. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, Ariel y Miguel? Como siempre, Ariel y Miguel, en este caso sería comieron un sándwich. ¿Qué pasó acá? Cambió esto. Cambió el núcleo verbal. Porque no puede ser Ariel y Miguel comieron un sándwich. Ariel y Miguel comieron un sándwich porque el núcleo verbal, o sea, el sustantivo, siempre se adapta a quien realizó la acción. O sea, si la realizó una sola persona, va a estar en singular, comió. Pero si la realiza más de una persona, sería comieron. Ahora, cuando tenemos Ariel y Miguel, tenemos lo siguiente. Ahí volví. Ariel y Miguel, esto, como dijimos acá, es un nexo coordinante, marcado así N/C. Y este Ariel, como Miguel, es otro núcleo. ¿Qué pasa? ¿Quiénes comieron?
¿Quiénes comieron? Ariel y Miguel. Entonces son dos núcleos que realizaron la acción. Entonces, todos estos serían el sujeto expreso. Pero sujeto expreso ahora ya no es simple porque hay dos núcleos. Ahora, cuando es simple o compuesto lo define la cantidad de núcleos, no la cantidad de personas, porque podemos decir, no sé, ustedes comieron, pero ese ustedes, que sigue siendo un núcleo, es solo uno, por lo cual sigue siendo simple, pero en este caso es compuesto porque se presentan dos núcleos coordinados por un nexo coordinante, o sea, unidos por un nexo coordinante, de manera que está al mismo nivel. O sea, podemos decir Ariel y Miguel, Miguel y Ariel. Y después hay otro concepto más, porque puede ser expreso, pero ¿por qué expreso? ¿Qué importa si es expreso o no? Porque existe lo que es el sujeto tácito. Sujeto tácito ocurre cuando el sujeto no está. O sea, tácito no está el sujeto. Digamos que tenemos así nomás. Comieron un sándwich. Comieron un sándwich. ¿Quiénes? No sabemos bien el núcleo, ¿no? Porque no hay un núcleo. Pero sabemos que alguien realizó la acción. Comieron un sándwich. ¿Quiénes? Podemos deducir, según las propiedades, por así decir, del verbo, que más de una persona comieron y en segunda persona, o sea, ellos, ellas comieron. No, en tercera persona, perdón. Tercera persona, ellos, ellas comieron. O sea, él, ella, ellos, ellas, pero como es plural, ellos, ellas. Entonces, ¿qué marcamos? En vez de sujeto, marcamos sujeto tácito, ellos, barra, ellas. Ellos, ellas comieron un sándwich. Sigue teniendo lógica, la oración sigue siendo coherente y cohesiva. Pero a ver, marcamos sujeto. ¿Y el resto qué es? ¿Qué es predicado? Predicado es justamente, por así decir, el resto de la oración. O sea, toda la acción y lo que implica. ¿Qué pasa acá? Acá se marca como predicado verbal, porque existe un concepto que es no verbal, o sea, que no tiene un verbo. Por ejemplo, requiere más contexto, pero podemos decir normalmente, no sé, Ariel y Miguel comieron un sándwich, pero después podemos añadir otra oración más que podría decir, no sé, Amanda una hamburguesa. Nosotros normalmente usamos eso para, en vez de repetir, comieron o comió, el mismo verbo. Por ejemplo, Ariel y Miguel comieron un sándwich, Amanda comió una hamburguesa. Pero como ya tuvimos, para no repetir esto, podemos decir Amanda coma una hamburguesa. Esa coma es la que reemplaza el comieron, pero ¿qué pasa? Es un sentido adoptado para expresar mejor. Pero ¿qué causa eso? Que sea no verbal, porque no hay un núcleo verbal. Pero es bastante complicada la cosa, o sea, mezcla bastante, así que vamos a quedarnos con el predicado verbal. Y lo mismo que esto. Tenemos un solo núcleo, por lo que va a ser simple. ¿Y cuándo es compuesto? Cuando tenemos más de un núcleo verbal. Por ejemplo, comieron y disfrutaron un sándwich. Siguen estando unidos por un nexo coordinante y según una oración compuesta. Así que tenemos estos. Pero nos quedamos con un sándwich. ¿Qué es un sándwich? ¿Qué es un sándwich? Bueno, un sándwich. ¿Qué pregunta responde? Porque sabemos que el sujeto responde. ¿Quién realizó la acción? O sea, ¿quién comió? Ariel y Miguel. A su vez, el núcleo verbal, ¿qué responde? ¿Qué hicieron? ¿Comieron? Pero ahora, si añadimos una nueva pregunta, ¿comieron? ¿Pero qué? O sea, ¿qué comieron? ¿Qué comieron? Comieron un sándwich. Bueno, un sándwich entra todo dentro de un objeto directo. ¿Qué es un objeto directo? Un objeto directo es un
una función sintáctica compuesta por una construcción sustantiva, la cual responde que a la acción, ¿no? Comió un sándwich. Bueno, comieron un sándwich. ¿Qué comieron? Un sándwich. Pero tenemos lo mismo que antes. Un objeto directo básicamente esto. Pero si hay un objeto directo, implica que hay un objeto indirecto. Y como dijimos acá, el objeto indirecto es porque implica una construcción preposicional. ¿Tendrá algo que ver en serio? A ver, cambiemos de oración. Digamos que, por ejemplo, pensemos un poco. Tenemos la oración Miguel se comió al sándwich. Miguel se comió al sándwich. Tenemos lo mismo que antes. Miguel es un núcleo, porque es un sustantivo. Esto es un sujeto expreso simple, porque hay solo un núcleo. Comió, núcleo verbal. Y acá tenemos lo mismo. Sándwich, núcleo. Al, ¿qué es al? Porque sabemos que está a, que es una preposición, y el, que es un modificador directo. Pero, ¿qué es esto? Al, tal como del, es como una palabra conjunta, porque junta a él. Y a él, a sabemos que es un nexo subordinante porque es una preposición. Y esto es un modificador directo. ¿Modificador directo de qué? De sándwich. Pero ¿cómo analizamos esto todo junto? Lo partimos. Al lo partimos así. Del lo partimos así. Entonces, este al. Tenemos acá un modificador directo de un núcleo. Y tenemos un nexo subordinante. Pero como dijimos acá, cuando hay un nexo subordinante, ¿qué hay? Un término. Que sería una construcción preposicional. El sándwich es una construcción preposicional, es el término de algo. Porque antes era un modificador indirecto, pero ahora es un objeto indirecto. ¿Por qué? Porque el objeto indirecto, además de ser una const preposicional, responde otra pregunta. ¿A quién? O en este caso, ¿a qué? ¿A qué se comió? Se comió al sándwich. Responde esas preguntas, esas exactas preguntas. Pero ahora, tenemos el C. Este C. ¿Qué es este C? Bueno, tenemos una cualidad más de los objetos, es que pueden reemplazarse por pronombres. El objeto directo puede reemplazarse, cabe diferenciar los artículos, puede reemplazarse por Lola, los, las. Mientras que el objeto indirecto se puede reemplazar por se, le, me, te, nos. ¿Y qué es esto de Lola, los, las, se, le, me, te, nos? Son unos pronombres con los cuales podemos reemplazar todo el objeto. Vayamos con el objeto directo. Lola, los, las. Tenemos acá un objeto directo, un sándwich. Al y Miguel comieron un sándwich. Ahora,
un sándwich. ¿Cómo funciona? O sea, este modificador aclara que es singular, un. Y sándwich, bueno, en realidad el artículo este clarifica todo dentro, que es singular y masculino. Y acá podemos ver que singular y masculino es lo. Entonces, todo esto, como este modifica este, se debería poder reemplazar por lo. ¿Y cómo? Ariel y Miguel lo comieron. Comieron un sándwich. Ariel y Miguel lo comieron. Entonces, podríamos reemplazar todo esto por un lo. Pero queda acá el lo. Y este lo entra el predicado y sería un objeto directo. Se pone igual con la misma función, aunque no esté expreso así con una construcción sustantiva, puede ser o una construcción sustantiva o un pronombre de estos. Y lo mismo acá. ¿Qué tenemos acá? Se le mete nos. Miguel se comió al sándwich. Eso es un poco más difícil de distinguir por cuál se reemplaza. Pero básicamente se comió al sándwich. El objeto indirecto siempre anda acompañado de estos. O sea, este se sí o sí va a estar. Miguel se comió. Bueno, queda un poco raro, ¿no? En realidad está un poco mal esto, porque esto es objeto... no, esto está raro. Ah, ¿saben qué hice mal? Porque en realidad esto es un objeto directo. Les rompí toda la cabeza. Porque esto también responde qué o a qué. ¿Cuál es la diferencia? Miguel comió un sándwich, Miguel lo comió al sándwich. Pero, ¿qué pasa acá? O sea, le rompí toda la oración. Porque en realidad esto es un objeto directo. Los engañé. Epa, te engañé vos, ¿vale? Pero entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? ¿Y qué es el CS raro? Bueno, esto está un poquito raro. Muy confuso. Entonces vamos a quitar esto. Digamos que tenemos ¿Saben cuál es el problema con el C? Que el C siempre va a estar en una oración. Bueno, puede estar en una oración como esta, pero normalmente C no tiene un reemplazo así, por lo cual vamos a cambiar la oración. Hemos predicado acá, vamos a señalar un objeto indirecto, vamos a decir el paquete me llegó a mí. Ahora, el paquete. Núcleo. Modificador directo. Ahora, no podemos garantizar que esto sea el sujeto, pero si tenemos acá el núcleo verbal, llegó. ¿Quién llegó? El paquete. Entonces ahí sí podemos verificar que es un sujeto expreso porque está ahí el núcleo y porque es uno solo simple. Ahora, de vuelta, tenemos este mi. A mí tenemos un nexo subordinante y tenemos un núcleo, o sea, sustantivo mi. Mi contil es un sustantivo. Núcleo sería un término. Todo esto. Y como indicamos que era un objeto indirecto esto. Ahora, este me, como señalamos acá, también debe ser un objeto indirecto. Porque si tenemos objeto directo, pero también objeto indirecto. Porque esto sería el predicado verbal, uno solo simple. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Este me más o menos como que reemplaza a mí. Porque podemos decir el paquete me llegó.
y podemos quitar el a mí, porque lo reemplaza. Pero a ver, por ejemplo, si podemos decir, esto va a ser un poco más diferente, porque el paquete no es que llegó así nomás, sino que va a haber un cartero. El cartero me llevó un paquete a mí. Este a mí es lo mismo que acá arriba. Nexo subordinante, nexo, bueno, en realidad este término, y todo esto es un objeto indirecto. Objeto indirecto, a mí. Este me también es un a mí. Hice un paquete, como dijimos, que me llevó, digamos que me llegó. Este me llegó el núcleo verbal. Ah, no, me llevó un paquete. Un paquete indica que me llevó, por lo cual tenemos modificador directo, esto es el núcleo, y todo esto debería ser un objeto directo. Responde la pregunta, ¿qué me llevó? Ahora, ¿quién realizó la acción de llevarme algo? El cartero. Núcleo, modificador directo, todo esto, sujeto expreso simple, el resto es predicado verbal simple. Ahora tenemos esta oración. Ahora podemos reemplazar el objeto directo y quitar el a mí porque puede que no nos sirva. Entonces va antes, priorizando el me o el objeto indirecto antes que el objeto directo. Entonces quedaría así: el cartero, priorizando el me, un paquete, como indicamos, como un sándwich, sería me lo, y la acción llevó. ¿Qué pasó acá? El cartero me llevó un paquete a mí. Gracias a los pronombres del objeto indirecto, lo reemplazamos completamente. El cartero me lo llevó. Entonces, estas son las funciones de los pronombres: reemplazar todo el objeto para no tener que aclararlo. Pero ahora, si volvemos a esto de construcciones sustantivas y construcciones preposicionales. Ahora, podríamos decir que, además de ser modificadores indirectos, pueden ser objetos indirectos las construcciones preposicionales, y estos, construcciones sustantivas, además de ser términos, podrían ser también objetos directos o también sujetos. Vamos aclarando todas las funciones que pueden tener estos dos tipos de construcciones. Construcciones sustantivas, términos, objetos directos y sujetos. Construcciones construcciones preposicionales, modificadores indirectos y objetos indirectos. Entonces hoy tenemos funciones de esto. Ahora vamos a aprender unas cositas más. Aposiciones. ¿Qué es una posición? Una posición se encuentra dentro del sujeto. Y vamos a dar un ejemplo para darnos una mejor idea. Por ejemplo, mi primo Gerardo. Bueno, Gerardo, mi primo, vamos a ponerlo para dar un mejor ejemplo. Gerardo, mi primo, se cayó. Gerardo, mi primo, se cayó. Gerardo es el núcleo, pero primo también es un núcleo. Cayó, como dijimos, se cayó, objeto indirecto, que dijimos que era un poco raro este C. Y núcleo verbal. Entonces todo esto es predicado verbal simple. Pero Gerardo, mi primo, se cayó. Tenemos dos núcleos, así que, bueno, este mi es modificador directo de este.
Entonces, podemos decir, bueno, tenemos dos. Sujeto expreso compuesto. Pero, ¿qué pasa acá? No tenemos, como aclaramos antes, un nexo coordinante. Y para unir las dos ideas de manera lineal. Pero ahora podemos decir Gerardo se cayó y mi primo se cayó, porque son el mismo sujeto. Pero ahora ¿qué hacemos? Porque en realidad bien escrito sería entre comas esto. Porque la función entre comas en este caso sería dar una aclaración. O sea, estamos aclarando que Gerardo efectivamente es mi primo. Pero ¿cómo se le llama esto? Que tenemos dos núcleos que tienen la misma función porque hablan del mismo sujeto. Esto se le llama aposición. Una aposición es como una aclaración que puede reemplazar al núcleo del sujeto. Y como si es uno solo, porque esta posición habla del núcleo, sería un sujeto expreso simple. Entonces podemos decir Gerardo se cayó, mi primo se cayó, Gerardo mi primo se cayó. Simple, fácil, un poco confuso, sí, pero se puede entender si se le agarra la mano. Entonces, por ahora tenemos las aposiciones. Vamos con un tema más pesado. Predicativos subjetivos obligatorios. Abreviado PSO. Chan, 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 chan. ¿Se acuerdan? Como esto dice predicativo, que indica que va en el predicado. Y es como dijimos, teníamos objeto directo, que tiene una función, u objeto que tiene una función a responder una pregunta que, o a qué, y después objeto directo que es a qué o a quién. Pero ahora el PSO se encuentra el predicado. ¿Qué pregunta responde? ¿Cómo? Y una cosa que tiene el predicativo subjetivo obligatorio, o en realidad son varias cosas y pueden llegar a ser un poco confusas. Pero lo principal es que se basa en verbos copulativos. Ahora, subjetivo porque indica cómo, pero es obligatorio. ¿Por qué es obligatorio? ¿Y qué pasa con los verbos copulativos? Los verbos copulativos, para dar unos ejemplos, como por ejemplo ser, parecer, resultar o asemejar, tienen una cualidad que necesitan de un complemento más en el predicado para aportar un significado valioso. Por ejemplo, ella es hermosa. Acá se va a juntar todo. Ella es el núcleo porque es quién es ella. Sujeto expreso simple. Y acá tenemos núcleo verbal y hermosa. Ahora, hermosa indica cómo. ¿Y qué es hermosa? Hermosa es lo que vamos a llamar PSO. ¿Pero por qué PSO? O sea, responde cómo, pero ¿por qué PSO? Porque si tenemos un verbo copulativo, tiene esta cualidad de que necesita de un PSO. Porque si decimos ella es qué, es cómo, es cuándo, no nos dice nada, ella es, no nos dice nada. Por lo cual requieren de un PSO, al igual que parecer, ella parece hermosa. Aporta un significado
al núcleo, o sea, porque finaliza la acción, y es lo que ayuda a mantener un predicado, porque es un predicativo. Porque, porque les puede ser hermosa, fea, horrible, pero ¿qué pasa con el PCO? Podríamos decir que es más o menos como modificador directo porque es un adjetivo. Ahora, no sí o sí es un adjetivo, porque como dijimos, un modificador directo puede ser como un artículo. Y pasa algo un poco distinto, porque podría ser también una construcción preposicional. Como conocíamos acá. No, construcción preposicional no, construcción, me confundí. Sustantiva, como decíamos acá. Por ejemplo, ella es, en cambio, una chica hermosa. Podemos decir, ella es una chica, ella es hermosa, pero todo es PCO. Te responde cómo es. Es una chica, es hermosa, es una chica hermosa. Todo es PSO. Porque ¿qué indica todo eso? ¿Cómo? Y puede ser una construcción sustantiva o un adjetivo. No necesariamente tiene que ser una construcción sustantiva con adjetivo. Pero como dijimos que era un modificador directo más o menos, tiene una función similar. En realidad no, pero tiene una cualidad similar. Que el PSO siempre tiene que estar acorde al núcleo. Al núcleo del sujeto. En términos de persona, número y género. O sea, vemos que ella es una chica hermosa. Ella es hermosa. Quedémonos con ella es hermosa. A ver, ella es femenino, singular, tercera persona. En realidad no puede haber persona en los adjetivos. Pero bueno. Entonces, ese hermosa. Tenemos número y género. Acá, número y género. Que tiene que estar acorde al sujeto. Una sola persona no es hermosa. Y género no es hermoso, es hermosa. Por lo cual concuerda y por eso sabemos que es PCO. Ahora, si es obligatorio, ¿puede ser que sea no obligatorio? Sí, porque puede ser que sea un verbo no copulativo. Por ejemplo, ella, no sé, salió, de un lugar salió, salió hermosa. Ahora, ella salió, puede ser, ella salió, así nomás, pero salió hermosa. Añadimos algo más, una manera, ¿cómo? Hermosa. Entonces esto es PS, pero no es obligatorio, por lo cual ahora tenemos algo más que es el PSNO, que es predicativo subjetivo no obligatorio. Sí. PSNO. ¿Y por qué es PSNO? Porque el verbo no es copulativo. Salió no es copulativo porque puede estar solo en un predicado. No necesita de un predicativo que lo acompañe, obviamente. Así que ahí tenemos nuestro PSNO. Y nuestro PSO, que sabemos que responde como. Pero ahora pasemos a algo aún más complejo. Bueno, en realidad no es complejo, sino que es variado.
que vamos a llamar, porque hasta ahora tuvimos de clases, de palabras, ¿no? Sustantivos, verbos, artículos, pronombres. A eso, pronombres también puede ser un modificador directo. Vamos a añadirle a eso. Adjetivo. Ahora pongamos otras clases. Verbos, sustantivos, falta algo más, verbos, sustantivos, preposiciones, junta conjunciones obviamente, y algo más, porque que serían los adverbios. Ahora, podríamos notar una diferencia entre estas dos clases, adjetivos, artículos, pronombres. Perdón, podemos clasificarlos según sus propiedades, como dijimos. No se llaman propiedades, pero estamos hablando de como si fueran propiedades. Adjetivos, artículos y pronombres, además de ser modificadores directos. Bueno, en realidad, ¿por qué son modificadores directos? Porque hablan de un género, un número y una persona. O, a grandes rasgos, algunas de esas tres cualidades. Hablan de cuántos, de si son masculino o femenino, y si son primera persona o tercera. Primera, segunda o tercera persona. O sea, yo, tú o él. Pero estas son más o menos invariables. Esa es la manera de nombrarlas. Variables e invariables. Eso es importante. ¿Por qué? Porque variables varía según género, cosa o persona. Pero en cambio sustantivas, por ejemplo, los sustantivos, normalmente decimos que son modificadores directos. ¿Pero por qué Casa no puede modificar a Blanca? Porque no podemos decir caso, el caso blanco. No podemos cambiar el significado del sustantivo solo para amoldarse, o sea, o para variar. O sea, no podemos variarlo. Por lo cual, podemos clasificarlos en invariables. Como los verbos. Los verbos no son tan invariables. O sea, no son tan invariables. Porque más o menos la persona cambia. Pero lo que importa más en esta clase de clasificaciones son persona y número. No, género y número. Estos varían en género y número, estos no. Preposiciones siempre son las mismas. Antes, mejor, cabía, con, contra, de, desde. Y las conjunciones lo mismo. Y o, pero, y otras más, como si fuesen, no sé, excepto o algo así. Y tenemos la clase que vamos a ver ahora. Adverbios. ¿Qué son los adverbios? ¿O qué función sintáctica tienen? Los adverbios podríamos decir, no sé. Vamos a llamar a estos circunstanciales, los cuales van a dar una idea. En realidad vamos a añadir algo más. Y complementos. Circunstanciales. Chan, 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 chan. Vamos a dividir la hoja a la mitad. Empezamos con los circunstanciales. Que vamos a llamarlos C. Los circunstanciales están definidos por adverbios. Como, no sé, felizmente, ayer, no, sí, no. Felizmente ayer, no, sí, etc. O sea, vamos a poner un etcétera porque hay un montón de adverbios. Ahora, si queremos aplicar esto, decimos, por ejemplo, porque estos son
el predicado, todo esto entra en el predicado. Podemos decir, salto. Vamos a usar la acción salto. Yo salto. Podemos decir, salto felizmente. Bueno, en realidad esto está un poco mal porque sería ayer modifica salté. No salté. O no salto. Sí salto. Etcétera. Bueno, en este caso, si nos quedamos con salto, sería hoy salto. Hoy salto. Ahora, ¿qué aportan estos? Aportan diversas funciones. Por ejemplo, como dijimos felizmente, felizmente nos hace acordar más o menos un poco el PCO. Porque ¿qué indica cómo? Manera. Porque lo que hacen estos circunstanciales es añadir justamente una circunstancia, o sea, aportar información extra en manera de preguntas. Por ejemplo, felizmente, ¿qué indica? ¿Cómo salto? Salto felizmente, feliz alegremente, salto de manera alegre. Bueno, de manera alegre todavía no llegamos a eso. Salto alegremente. O sea, o tristemente. Indica una manera, o sea, modo. O sea, el modo en el que se hace. O sea, podemos decir circunstancial de modo. Hoy salto. Que indica un tiempo. ¿Cuándo? Hoy. O sea, ¿cómo? Felizmente. ¿Cuándo? Hoy. Entonces, esto sería de tiempo. Ahora, no salto, sí salto. Un poco más complicado, pero no salto dice negación, porque indica que yo no salto, pero si salto indica afirmación. Y a su vez, como hay negación y afirmación, hay duda. Tal vez todo, aunque esté separado, todo junto es un adverbio. ¿Y qué indica? Duda, bueno, sin negación y afirmación, duda. O sea, tal vez salto. Y sí, el salto, estos son más o menos los principales, por así decir, de los circunstanciales. Los adverbios indican modo, tiempo, negación, afirmación, duda y tal vez alguna que otra. Ah, pero queda un poco abierto este concepto. ¿Cómo lo podemos cerrar? Con la otra parte, complementos circunstanciales. O, C, C. ¿Cuál es la diferencia clave? Que estos van a ser construcciones. Nuestras favoritas, sustantivas. Vamos a añadirlo a la pileta de funciones de construcciones sustantivas. Términos, objeto directo, sujetos o... Bueno, lo podemos sumar a posiciones también. Para hacer un sumario. Y... C circunstanciales. Qué divertido esto, ¿no? No. Esto está mal. ¿Por qué? Porque no son... No tendrían forma de saberlo, ¿no? Pero son construcciones preposicionales en realidad. Mi, hoy, cc. ¡Yay! Ahora, ¿qué son construcciones sustantivas? Bien. Ahora, si queremos indicar pregunta, en vez de decir, no sé, de qué manera, o sea, cómo, cuándo, sí o no, si lo dice tal vez, vamos a preguntar otra cosa. ¿Dónde? No hay adverbios que indiquen dónde. ¿Por qué? Porque son demasiado específicos dónde. No hay un adverbio general. Bueno, sumo allá tal vez. Pero no acuerdo si un adverbio, así que por ese caso no lo voy a incluir. Vamos a decir, no sé, salto en Paraguay.
Obviamente yo salto núcleo. Pero en Paraguay, ¿qué sería? Como sabemos, esto es un núcleo, pero tenemos un subordinante, lo cual convierte eso en un término. ¿Y todo esto junto qué es? A ver, normalmente pensaríamos que podría ser un modificador indirecto, ¿no? Salto en Paraguay. Pero no hay un núcleo para el cual este modifique, por lo cual podemos tachar eso. O sea, tacharíamos esto de la lista. Objeto indirecto. ¿Indica a quién? No, ¿a quién? ¿En Paraguay? No. Entonces tampoco. ¿Y qué nos queda acá? Nos queda complemento circunstancial. Ahora, no sabemos qué es un complemento circunstancial. Pero sabemos que como las circunstanciales implican, o sea, acondicionan una circunstancia. Comunica el nombre. ¿Y por qué son complementos? Porque normalmente todo lo que tenga complementos va a tener que ver con añadir información extra que no podemos aplicar con las palabras ya existentes. Por eso es una construcción. Lo que permite generar significados más variados y complejos. Entonces en Paraguay, vos Male que sos paraguaya. En Paraguay indica un lugar. Entonces, esto es un complemento circunstancial y lugar. Por el otro lado, esto sería un circunstancial así, de modo. Pero también tiene que ver lo que responde. Entonces, lugar, porque indica dónde. Pero ahora si decido salto con una soga. ¿Qué pasó acá? Lo mismo con nexo subordinante. Pero responde algo diferente. ¿Con qué salto? Salto con una soga. Responde esta pregunta con qué. Y algunas preguntas que pueden ser un poco más variadas, pero que sigan teniendo el mismo significado, van a expresar una circunstancia diferente. Como con qué indica el instrumento. O sea, que se utilizó para saltar. ¿Dónde se saltó? Así. Instrumento. Pero pues, no puede ser que una construcción, o sea, una preposición, siempre indique un solo circunstancial. Porque podemos tener, no sé, salto con, digamos, no sé, Salvador. Ahora, Salvador es el núcleo, nexo subordinante y término, igual. Pero indica con quién salto. Cambié la pregunta un poco. En vez de con qué, a con quién. Por lo cual ahora indica una compañía. Y así con el resto de, básicamente, funciones o significados de circunstancias. Ok, a ver, sé que algo está un poco raro, ¿no? Pero si vamos ahí, tenemos dónde, con qué y con quién. Distintas preguntas, las cuales establecen una circunstancia. Y eso sería básicamente un complemento circunstancial y la diferencia. Bien. Ahora, sé que esto duró 1 hora, que se largó bastante, pero espero, Male, que viendo todo esto, vas a tener una cara de marmota cuando si ves todo esto, que hayas entendido más o menos sintaxis general, que es lo que nosotros vimos estos últimos estos años, y después de esto lo que queda básicamente es lo que estamos viendo ahora de proposiciones incluidas, porque son todos estos elementos de ese predicado y que están los circunstanciales y los objetos que sin tener un conocimiento inicial no se entiende, pero sabiendo cómo funciona todo en sintaxis, ahí ya queda muy clarito. Y si me quedó algo que después voy a ver, te voy a alargar un poco este video. Bueno, en realidad voy a subir otro. Así que nos vemos y la buena próxima.